Hola, muy buenas tardes. Queremos dar la más cordial bienvenida a esta nuestra serie de webinars de la iniciativa Moving Online. Hoy con el tema de estrategias efectivas para el trabajo colaborativo a distancia. Hoy nos acompaña Luisa María Martínez, quien es docente del INDES, nuestros cursos virtuales que desarrollamos, especialmente el curso de marco de resultados. Luisa María ha trabajado con el BID y ha tenido una larga trayectoria como docente virtual y hoy tiene la posibilidad de compartir con nosotros sus experiencias con el trabajo colaborativo en ambientes virtuales de aprendizaje. Antes de iniciar, quiero entonces dar la bienvenida a nuestra presentadora y a nuestra entrevistadora oficial, Estela Porto. Si nos estás escuchando, buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días a todos, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas, disculpa. Gracias. Luisa María, quiero confirmar si estás por aquí también. Muchas gracias por Sí. acompañarnos y hacer parte de esta iniciativa. Hola, también un gusto estar acá compartiendo en este encuentro alguna experiencia que yo he tenido a través o he acumulado a través del trabajo del INDES. Así que muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Luisa María. Nuestra audiencia los invitamos a que por favor utilicemos el chat para hacer sus intervenciones, sus preguntas. No es necesario que esperemos hasta el final de la sesión para hacer las preguntas. En la medida que vayan escuchando algún tema de su interés, alguna duda que tengan, por favor, pláspenlas en nuestro chat. Las iremos recogiendo y las discutiremos al final de la presentación de Luisa María. Entonces, sin más preámbulos, Luisa María, tienes el micrófono para que podamos iniciar con esta sesión. Bueno, muchas gracias. Como se dice en el título de esta presentación, vamos a hablar de un tema bastante puntual y específico de lo que significa el proceso en ambientes virtuales y se refiere al trabajo colaborativo. Los objetivos que vamos a tratar de alcanzar en esta charla es comprender la utilidad práctica del trabajo colaborativo en ambientes virtuales y establecer oportunidades de mejora en los procesos de educación virtual. Para esto, bueno, ya una pequeña introducción acerca de la importancia del trabajo virtual. Como siempre, como ya es costumbre, en estos Moving Online vamos a hacer este proceso a través de las preguntas, de 4 preguntas principales sobre los temas de la charla. Después de lo cual vamos a hacer un diálogo abierto para conversar acerca de las preguntas y de los comentarios que ustedes tengan sobre este tema en específico. Y al final, unos minutos más para finalizar esta charla. Esa sería la agenda de hoy. Para abordar este tema del trabajo colaborativo en los ambientes virtuales, creemos que es importante trabajarlo dentro de 3 aspectos fundamentales. Primero, ¿cuál es la importancia que tiene el trabajo colaborativo para la educación a distancia? ¿Cómo llevar el trabajo colaborativo a la práctica? Y unas recomendaciones más de tipo concreto para la efectividad, para obtener resultados de aprendizaje con o a través del trabajo colaborativo. Esos serían los 3 temas que pretendemos conversar en esta ocasión. Ahora sí pasamos al tema de las preguntas directamente. Pues, Luisa María, primero agradecer de nuevo la presencia aquí con nosotros. Luisa María ya trabaja en el INDES hace muchos años y ofrece, y es tutora del curso en INDES que ofrecemos todos los años. Y siempre en nuestras reuniones, me recuerdo muy bien que muchas veces en nuestras reuniones de evaluación de curso y de cómo mejorar los cursos, el tema de trabajo colaborativo siempre era un tema muy importante, ¿no? Para nosotros y para varios de los tutores que tienen trabajos colaborativos en sus cursos. Entonces, para empezar, ¿cuál es la relación entre el enfoque de aprendizaje compartido y el trabajo colaborativo en ambientes virtuales de aprendizaje? Gracias, Estela. Para dar respuesta a esta primera pregunta, quisiera partir por definir 2 conceptos implicados en la pregunta. Uno es lo que significa el trabajo, el aprendizaje compartido
y seguidamente lo que significa o lo que entendemos por trabajo colaborativo. Para eso, yo voy a referirme a una definición que podemos encontrar varias en la gran literatura que hay en el momento sobre estos temas, pero que me pareció bastante interesante porque describe más o menos en la esencia de lo que es el aprendizaje compartido. La teoría del aprendizaje compartido es la expresión más representativa del socioconstructivismo educativo. En realidad no es una teoría unitaria, sino un conjunto de líneas teóricas que resaltan el valor constructivo de la interacción sociocognitiva y de la coordinación entre aprendices. Esto más o menos recoge toda la esencia del enfoque, del concepto en el que se basan estos enfoques metodológicos de aprendizaje compartido. Ahora, ¿qué es el trabajo colaborativo? ¿A qué nos referimos con trabajo colaborativo específicamente? No es otra cosa que una actividad o una herramienta concreta para llevar a la práctica este aprendizaje colaborativo. No es la única, hay que decir que no es la única forma, no es el único medio, no es la única actividad que se puede utilizar para desarrollar el aprendizaje o el enfoque de aprendizaje compartido, pero sí, a mi modo de ver, es una de las más desafiantes, sobre todo cuando se trata de espacios virtuales o de procesos e-learning. Y eso lo hemos podido verificar a través de la práctica. La vinculación o la relación que hay entre el aprendizaje compartido y el trabajo colaborativo, pues es casi que evidente, porque el trabajo colaborativo nos permite realmente que los resultados de aprendizaje se potencien en este proceso, que se desarrolla con enfoque de aprender de manera compartida, no solo con el docente, sino con el tutor y principalmente con los pares. El proceso de aprender dentro de una metodología de aprendizaje compartido se concreta en los trabajos prácticos colaborativos. Es decir, estas actividades, estos instrumentos que definen el trabajo colaborativo son los que permiten llevar a la concreción, a la práctica, este enfoque de aprendizaje compartido. Finalmente, yo quisiera mencionar un efecto que yo llamo tal vez colateral, que la estrategia pedagógica basada en enfoque de aprendizaje compartido, especialmente cuando es asincrónica, promueve una mayor rapidez al romper la relación pasiva entre profesor-alumno, que se da mucho en las prácticas tradicionales, especialmente en las prácticas presenciales, y que ya pues está obsoleta más aún cuando podemos usar ya tecnologías como las que estamos usando o como las que están disponibles ahora. Entonces esa práctica puede romperse a través, digamos, del trabajo colaborativo. Antes de irnos a la otra pregunta, quería comentar lo que has dicho, Luisa María, especialmente para ubicar a los que nos están escuchando de ese tema de la colaboración asincrónica, ¿no? Que es fundamental en los cursos que impartimos desde el INDES y que ahora con la emergencia de la pandemia, vemos que muchos que están a entrar en el ambiente virtual, en un primer momento se ponen ahí directamente usando tecnologías sincrónicas como la que tenemos ahora. Los que ya estaban en haciendo educación a distancia, siempre hubo un foco muy grande en la parte asincrónica, primero porque las tecnologías sincrónicas eran limitadas, pero también exactamente por el tema que mencionaste. La discusión asincrónica permite este procesamiento del conocimiento de una manera más lenta, ¿no? Es como tomar el tiempo y alargar el tiempo
donde no tengo que contestar de inmediato, puedo pensar y ahí avanzar la construcción de un conocimiento conjunto, exactamente porque tenemos tiempo de conversar. Y también en los foros, ¿no? Que son realmente los lugares que usamos este tipo de discusión, nos permite también tener varias conversaciones que ocurren al mismo tiempo. Y los trabajos colaborativos es como tomar ese concepto que el nombre aprendizaje compartido exactamente ese, que hay una construcción de conocimiento conjunta y realmente ponerlo en práctica, ¿no? Vamos todos en conjunto llegar a una construcción de un producto o elaborar algo. Y ahí requiere lo que vas a discutir como desafíos y todo, que es esto de la negociación, ¿no? Que debe ocurrir entre el grupo, que es un poquito distinto de solo discutir, pero realmente concretar algo en conjunto. Bueno, entonces la pregunta que viene ahí es cómo se puede llevar a la práctica exactamente eso que acabo de decir, el trabajo colaborativo, donde hay estas cuestiones de negociación, hay este reto, ¿no? De llegar a un fin en un ambiente virtual. Yeah. En relación a esta pregunta, quizá yo quiero centrarme en una herramienta muy clave en este proceso de trabajo colaborativo, y es la creación de comunidades de aprendizaje. Realmente cuando se está trabajando en ambientes virtuales y se está trabajando dentro de este enfoque de aprendizaje compartido, debemos buscar, más que crear grupos o hacer instrucciones para un trabajo colaborativo a un grupo, lo que debemos es tratar de crear comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje porque permiten no solamente lograr un producto objetivo específico, que puede ser un proyecto, un modelo, un ensayo, etcétera, sino también, y esto es lo más importante, permiten crear un ambiente, permiten crear un sistema de interrelaciones que son las que se necesitan para desarrollar el proceso educativo con un enfoque compartido, o sea, para generar resultados que se crean de manera compartida, resultados de aprendizaje. Entonces, ahí la importancia de crear comunidades de aprendizaje. ¿Cuándo se crea una comunidad de aprendizaje? Se crea una comunidad de aprendizaje cuando tanto los tutores, docentes y los participantes o estudiantes están en igualdad de derechos para gestionar los recursos de esa comunidad o de ese conjunto, digamos, de sujetos que están participando en el proceso de aprendizaje colaborativo. En una comunidad de aprendizaje, el proceso, digamos, el producto, el conocimiento se construye colectivamente, o sea, es un constructo social. Eso es muy importante y surge a partir de esas interrelaciones que se dan en la comunidad de aprendizaje. En la comunidad de aprendizaje, cuando usamos comunidades de aprendizaje, se enfoca, el proceso se enfoca en el alumno o en el participante. Y esto hace que el rol del profesor o tutor cambie de la simple transmisión de conocimiento a ser un facilitador del ambiente para que se puedan conseguir realmente o se puedan construir nuevos aprendizajes entre los diferentes participantes. En este sentido, se puede decir que existe una clara diferencia entre lo que es un simple grupo de trabajo en la lógica o en el entendimiento de lo que es un grupo de trabajo en la práctica tradicional, donde el tutor o el docente da una instrucción y mantiene el control siempre del contenido y de la dinámica del trabajo, y no se puede lograr ese doble propósito que tiene el trabajo colaborativo en un proceso e-learning, que es no solamente producir algo concreto, sino
mantener un ambiente de aprendizaje. Eso se logra más con comunidades de aprendizaje que hablando simplemente de grupos de trabajo. Ahora, es muy importante tener en cuenta que esto de formar comunidades de aprendizaje debe ser un proceso estratégico, debe ser un proceso intencional. No es una cosa que surja solamente por la participación espontánea, sino que es algo que se debe planificar, programar de manera estratégica. Porque la comunidad de aprendizaje lo que hace es crear como un ecosistema para que el desarrollo del proceso educativo se pueda dar. Entonces, esto hay que pensarlo, esto hay que programarlo, esto hay que hacerlo intencionalmente. Eso es muy importante. Las comunidades se forman a través de distintas estrategias, pero lo más importante es que se logre crear ese deseo por compartir conocimientos, por compartir dudas, por compartir problemas, para llegar a un objetivo, al objetivo que pide el trabajo colaborativo, pero también a resultados de aprendizaje nuevos, digamos, exactamente. Y finalmente, hay otro tema del que quería hablar en esta pregunta o en esta ocasión, es que la necesidad para los espacios virtuales, para procesos educativos en espacios virtuales, de mantener un equilibrio entre la autonomía y la colaboración. Es conocido, digamos, quizá por todos, que cuando se entra a un proceso, digamos, de educación virtual o de un curso o de un taller en el espacio virtual, uno de los factores que tal vez los participantes tienen en cuenta es la autonomía que esto genera para llevar a cabo la dinámica de aprendizaje. Los horarios, los tiempos, los días, la dedicación que uno le puede tener al proceso puede contener bastante de autonomía. Pero cuando nos enfrentamos a un proceso que contiene trabajos colaborativos, esto implica ceder parte de la autonomía y a veces no nos gusta mucho, o a veces a los participantes no les gusta mucho. Entonces el tutor o el docente debe tener en cuenta ese equilibrio que debe haber. Debe generar espacios de autonomía, pero debe propiciar a la vez las ganas de hacer o la intención de hacer estos procesos colaborativos para generar las interrelaciones que van a conformar el sistema más apropiado de aprendizaje compartido. Eso sería lo que yo tendría para decir en esta parte. Entonces, con base en eso, Luisa María, ¿cuáles serían las principales recomendaciones para lograr efectividad en un trabajo colaborativo? Mira, en la lista que mostramos en esta parte o en esta lámina no es exhaustiva, es producto básicamente de la experiencia de muchos años acumulada en este ejercicio, digamos, de hacer trabajos colaborativos. El curso que yo tutorizo en el INDES es todo trabajo colaborativo. Entonces, me ha dado elementos para construir una lista quizá de los factores que yo considero más importantes. En primer lugar, planificación, planificación y más planificación. El trabajo colaborativo no puede dejarse al azar o espontáneo o sin una estrategia muy claramente definida. Planificando hasta el último detalle es para que realmente se construya ese ambiente y para que se obtenga el producto. Y esto se logra planificando. Planificar es anticiparse, obviamente, no voy a planificar sobre la marcha, sino hacerlo, como ya dijimos antes, el trabajo colaborativo es una estrategia intencional
Entonces debe hacerse con planificación. Y esa planificación debe trasladarse no solo a lo que propone el docente o el tutor en el ambiente virtual, sino también a los participantes, a estimular o incentivar para que los participantes también planifiquen su trabajo. Yo he visto que este es el desafío más grande que uno puede tener en la realización de los procesos e-learning, el lograr que realmente se haga una planificación y que esto no sea de manera espontánea, sin ninguna intención precisa. El tamaño de los grupos importa. No deben ser demasiado grandes, pero tampoco demasiado pequeños. Se debe promover la autoconformación con base en intereses compartidos o afinidades. Yo he experimentado que cuando se conforman autónomamente, o sea, por iniciativa propia, se genera mucho más confianza y se genera mucho más ambiente para lograr este aprendizaje compartido. El propósito del trabajo debe ser claro y concreto. El propósito del trabajo colaborativo, lo que se pide debe ser muy preciso. Lo que se pide debe tener unos contornos muy definidos, un marco de referencia muy claro en lo que se está pidiendo, y eso debemos asegurarnos que los participantes entienden bien qué es lo que se está pidiendo. Y por eso mismo, la pauta para hacer el trabajo también debe ser clara y comprendida por todos, porque ahí podemos empezar a generar disonancias, a generar conflictos, a generar tensiones innecesarias para el trabajo. Acordar, y esto es muy importante, acordar previamente los medios virtuales para realizar los encuentros de los participantes, que se pongan de acuerdo, que darles una gama de posibilidades, pero que ellos elijan cuáles son los medios que más le acomodan de acuerdo a sus dinámicas personales. Y lo más importante, lograr que se mantenga una actitud proactiva y creativa. La cantidad de imprevistos que surgen, sobre todo cuando se está en estos momentos trabajando en la virtualidad, puede ser muy grande. Entonces es necesario, cuando yo tengo una actitud proactiva, voy a ser capaz de superarla. Y creatividad para justamente resolver los problemas. Y por último, la evaluación. La evaluación en los trabajos colaborativos debe ser conocida previamente, debe ser una evaluación que permita no solamente calificar el producto como tal, sino la dinámica, la participación y el cumplimiento en las reglas del juego. Eso diría yo que son los elementos principales. No, me encanta, este último punto me encanta, porque muchas veces una de las cosas que genera a veces cuestiones en cursos donde hay trabajo colaborativo es la cuestión de la evaluación, porque claro, la gente quiere terminar su curso, quiere terminarlo bien, y que de esta cosa, pues yo no he trabajado tanto cuanto no sé quién, ¿no? Yo trabajé más, y ahí empiezan estas cuestiones. Y entonces lo que dices de primero comunicar bien cómo será la evaluación, y que la evaluación no es solo el producto, pero la dinámica. O sea, el grupo tiene que ser dueño de la dinámica que se crea dentro del grupo, ¿no? Esto es bastante interesante. Súper, muchas gracias, Luisa María. Antes de, creo que es eso ahora, ¿no, Carolina? Antes de pasar las preguntas, pues, como hicimos la otra vez, los que están ahí pueden ganar su insignia digital del banco usando el código que está ahí en la pantalla. Pues, este código, les comento, queda activado no para siempre, o sea, si no lo usas ahora, en las próximas horas, mañana no te va a funcionar más. Entonces, no esperes, ¿ok? Para ganar tu insignia. Gracias, bueno, Estela. creo que ahora pasamos a las preguntas, ¿no?
Correcto. Mientras esperamos a que la audiencia escanee el código y pueda descargar su insignia digital, hay algunas preguntas que podemos ir conversando con Luisa María y contigo. Una de ellas llega desde Bolivia, La Paz, con Edgar Pacheco, que nos dice: ¿cómo generar comunidades de aprendizaje para los líderes vecinales para una mejor participación social? Todo esto en miras a afrontar la socialización de políticas asumidas en el COVID-19. Bueno, el tema de cómo generar comunidades de aprendizaje básicamente tiene que ver, y eso no para un tema específico, sino en general para la conformación de comunidades de aprendizaje. Lo más importante es generar confianza. Generar confianza entre los miembros de la comunidad que se quiere formar. Y para eso, utilizar habilidades blandas en la comunicación es súper importante. Ya vimos un webinar que habló sobre las habilidades blandas y básicamente de lo que se trata es de generar este deseo por compartir, este deseo por lograr un objetivo, pero este deseo también por aprender de manera sinérgica, o sea, de manera compartida con otros para lograr nuevos aprendizajes. Entonces yo diría que la confianza es básica, generar esa confianza para que los participantes de la comunidad estén dispuestos a juntarse y a compartir. Eso diría yo que es lo más importante. Quería añadir un punto, Carolina, a eso. Creo que totalmente estoy de acuerdo con Luisa María de la confianza, pero muchas veces escucho gente que quiere crear grupos donde va a haber discusión, pero me dicen, pues yo no tengo mucho tiempo a hacer el mantenimiento de este grupo, no puedo acompañar el grupo. Esto a mí, debe haber una persona o varias personas que van a actuar en la facilitación de la dinámica del grupo. Decir que los grupos van a generarse orgánicamente y que la discusión va a continuar orgánicamente no es realístico para nada. Entonces sugiero para cualquier uno que quiere empezar una comunidad, que vuelvo al punto que habló Luisa María sobre los trabajos colaborativos en una sala de aula, de la misma manera, a pesar de que comunidades de práctica son distintas, ¿no? La planificación. Y la planificación no es solo pues preparo y que todos van a llegar y que esto va a continuar muy bien para siempre. No, hay que cuidar como si fuera un jardín y una persona que está ahí realmente poniendo esfuerzo de animar las personas, de reforzar el tema de la confianza, establecer los esquemas de comunicación para que la gente se sienta bien de expor sus ideas, etc. Y eso necesita de alguien que esté ahí a cuidar, ¿no? De todo eso. Muchas gracias. Tenemos también otra pregunta de Anelis Siles, quien nos consulta. Al hablar de colaborativo, se suele confundir trabajo colaborativo con trabajar para un aprendizaje colaborativo. ¿Cómo se hace la diferencia conceptual? Bueno, al principio veíamos un poco, y por eso yo preferí llamarlo aprendizaje compartido. Se puede también llamar aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo. Al final es lo mismo, es construir el aprendizaje colectivamente entre varios sujetos para lograr aprendizajes nuevos. Ese es el aprendizaje colaborativo o aprendizaje compartido. El trabajo ya es una práctica concreta, una herramienta específica que concreta cómo desarrollamos el aprendizaje en ese ambiente de construcción colectiva. Es lo que podría decir yo, digamos. Es un poco lo que hablamos en la primera pregunta. Sí, yo separaría, por ejemplo, considerando un curso en línea específicamente, ¿no? Yo diría que hay en un curso que se basea en los principios constructivistas,
básicamente casi todo es aprendizaje compartido, o sea, estamos ahí a construir conocimientos juntos. En general, cuando hablamos de un trabajo colaborativo dentro de este ambiente de un curso o de un taller o de lo que sea, ahí yo lo veo mucho más como, pues, juntos tenemos que producir algo y cooperar de una manera negociada, organizada para lograr algo muy concreto. Hago esta separación porque la primera puede ser una discusión, o sea, estamos hablando de experiencias, compartiendo experiencias, pero no hay un reto final donde queremos llegar necesariamente. Cuando tenemos un trabajo colaborativo dentro, que está muy bien diseñado, lo importante es lograr algo final, ¿no? Y en ese sentido, las personas ahí tienen que tener un rol. Por eso que es muy importante el diseño de la actividad colaborativa. No es tomar una actividad que podría ser hecha individualmente y decir, pues, ahora lo van a hacer en grupo, porque eso no hace sentido. Las actividades que deben ser hechas en grupo son las que tienen ganancia de tener varios participantes, porque cada uno traje algo, contribuye con un aspecto de dentro de este producto final, o un rol específico, o un expertise específico. Ahí sí esto realmente tiene más valor, ¿no? Gracias. Tenemos otra pregunta también de Yusneli Carballo, quien nos pregunta: ¿cómo se puede medir o verificar que el trabajo colaborativo está logrando sus objetivos y que los participantes están realmente aportando al logro de los mismos? Ese es un desafío, como decíamos, dentro de las recomendaciones específicas, la evaluación del trabajo colaborativo, que también debe ser planificada, también debe ser pensada estratégicamente para medir justamente eso que dices. El hecho de que se está logrando el producto es una parte, pero también que se están generando las interrelaciones necesarias para generar ese ambiente. Entonces, debe diseñarse una pauta, una rúbrica, más que una rúbrica, un modelo, digamos, de evaluación que es específico para este tipo de trabajos colaborativos. No da lo mismo evaluar un trabajo individual o un trabajo cualquiera que un trabajo colaborativo, porque ahí lo que buscamos, como decíamos antes, es generar un producto concreto, sí, que tiene unas especificaciones, una calidad y que esas las podemos medir, sino también generar el ambiente, generar las interrelaciones necesarias para crear nuevos aprendizajes. Y esto también existen criterios, existen maneras de medirlo que se pueden aplicar. Una manera también puede ser que estamos ensayando es la calificación entre pares, también que se puede utilizar para evaluar esta parte ya más subjetiva de la interrelación entre los participantes, que también es clave para lograr estos resultados. Sí, quería comentar una técnica también que puede ser muy útil, es la combinación de una actividad colaborativa con otra individual. O sea, dentro de un curso, la actividad que tienes, haces un trabajo colaborativo y después tienes una actividad individual que usa elementos que fueron desarrollados en el momento colaborativo. Entonces la persona tiene ahí también un aspecto muy que le sirve después, o sea, colaborar en el grupo te va a servir después para que hagas alguna otra tarea individual, ¿no? Y ahí tienes tu propio trabajo visto en separado, ¿no? La evaluación auténtica que también hemos visto en cursos del INDES también sirve mucho para este tipo de experiencias. Exactamente. Gracias, Luisa María y Estela. Vamos a dar paso a una última pregunta por respeto también a la sesión que prometimos que sería de media hora y se nos va unos minuticos más. Y la pregunta refiere a qué preguntas o qué criterio debe considerar un docente virtual para conformar los equipos de trabajo o las comunidades de práctica. Perdón, no oí bien la pregunta.
Dice, ¿qué criterios debe considerar un docente virtual para conformar los equipos de trabajo o comunidades de práctica? Para las comunidades de práctica, si se refiere a las comunidades de aprendizaje, yo diría que es importante utilizar criterios, como decíamos ahí, el tamaño del grupo que queremos para llevar a cabo el objetivo o el producto específico, eso importa. Las afinidades que se puedan lograr, cuáles son los intereses compartidos que puede haber, cómo podemos dividir o conformar las comunidades por intereses o afinidades compartidas. Y también el tema de las, cuando se trata de personas que estén en diferentes lugares, que pasa mucho en estos talleres virtuales, también es necesario un poco tener en cuenta esa logística que es necesario para que puedan funcionar. Y los medios que van a usar para encontrarse, para discutir, para combinar, para hacer su trabajo. Los medios tecnológicos, me refiero, también es importante tenerlos en cuenta. Y por eso la planificación es tan importante, o sea, dando un ejemplo muy práctico, si el curso es muy, muy corto, ¿no? Hay poco tiempo de hacer estas negociaciones que van a ayudar a crear estos grupos. Si hay tiempo, lo mejor es que considere que va a tomar ahí que sea un mínimo una semana solo con la formación de los grupos, para que los grupos puedan, por ejemplo, si hay la posibilidad de seleccionar temas, que escojan temas, yo quiero trabajar en tema A o tema B y puedo quedar ahí en mi grupo. Y también una cosa que puede ayudar mucho es luego que los grupos están creados, que una primera actividad, lo hacemos mucho en los cursos, hacemos una actividad inicial que es exactamente establecer las reglas del juego y el grupo establece estas reglas. Esto ayuda mucho a construir la confianza de que hablamos antes, ¿no? Y también tener ahí un plan de, pues, vamos a funcionar así, vamos a usar este canal, si nos pasa eso, esta es nuestra respuesta a esta situación que nos espera y cosas de ese tipo. Esta negociación ayuda mucho al grupo a funcionar mejor. Sí. Muchas gracias, Estela. Desafortunadamente el tiempo se va acabando y tenemos que ir como despidiendo a nuestra audiencia, pero no sin antes sería importante que pudieras como mencionar un poco acerca del taller express que viene en camino. Sí, pues justo el último martes empezamos nuestra primera capacitación, que fue el bootcamp para la enseñanza remota, y nuestra próxima capacitación empieza el 12 de mayo. Es una capacitación también de una semana, es gratuita, y el foco de este taller es exactamente en los elementos de la pedagogía en línea. Entonces, el nuevo rol de un docente en el ambiente virtual, cuál es la preparación que tenemos que ayudar a nuestros estudiantes para pasar el ambiente virtual, cómo debe ser nuestra comunicación, las diferencias entre comunicación sincrónica y asincrónica. Todo eso va a ser parte de este taller express que empieza el 12 de mayo y les invitamos a participar. Gracias, Estela. Igualmente, ya hemos compartido a través del chat nuestros enlaces para que puedan seguir formando parte de esta iniciativa. Los invitamos a que consulten cada uno de estos lugares referentes a la página web, al hub y muchos otros recursos que seguimos elaborando para ustedes. Es una comunidad de práctica, como habló Luisa María, muy bien. Qué mejor manera de poner en... Sí, qué mejor manera de aprender esto que participar y hacer parte de la iniciativa como tal. Luisa María, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia con la iniciativa de Moving Online y esperamos que nuestra audiencia pueda seguir apoyándonos y acompañándonos en las siguientes sesiones que prometen ser muy diversas y muy interesantes para seguir alimentando esta experiencia virtual. Gracias por su participación. Muchas gracias, Luisa María. Muchas gracias a ustedes por esta iniciativa. La estoy disfrutando bastante. Excelente. Qué bueno contar contigo también.
A nuestra audiencia muchas gracias y esperamos contar con ustedes en la próxima sesión del jueves. Una feliz tarde, que estén muy bien.